Bueno, vamos a comenzar un poco para respetar también a los que han ingresado en tiempo y forma y también por la presencia de Francisco. Dando continuidad al ciclo de conferencias que hemos iniciado en el día de hoy, desde el área de gestión ambiental y producción sostenible de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, continuando también un poco con el hilo temático de la presentación de la doctora Marta Alfaro, de Línea de Chile. Hoy nos va a presentar el doctor Francisco Salazar Sperber las emisiones de amoníaco en la producción agropecuaria. El doctor Francisco Salazar es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, Chile. Tiene un doctorado en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, investigador y líder del Grupo de Impacto Ambiental Agrosistemas Sustentables del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Centro Regional Remeue, del INIA Remeue. Fue director regional y subdirector del Centro de Investigación INIA Remeue, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile. El doctor Salazar también fue parte del directorio de diferentes consorcios de ciencia y tecnología en el país vecino. Actualmente es miembro del directorio del consorcio lechero que reúne a los actores en la cadena de la leche en todo el país trasandino. Ha liderado y participado en proyectos de investigación, desarrollo nacional e internacional, especializándose en el manejo de afluentes de lecherías, residuos orgánicos, por ejemplo, lodos, pérdidas de nutrientes, gases con efecto invernadero, huella de carbono, agua en sistemas agropecuarios. Publicó más de 35 artículos en revistas científicas, sobre 180 publicaciones en congresos, 65 publicaciones divulgativas, destacando el primer manual de manejo y utilización de purines de lecherías en Chile, miembro de redes científicas internacionales en el manejo y utilización de residuos orgánicos en agricultura, como Ramiram en Europa, Manure Shoot en el Cono Sur de América, y editor asociado de Waste Management in Agroecosystems, de revista de la editorial Frontiers. Es miembro del grupo técnico encargado de estimar las emisiones de agricultura y ganadería de inventario de gases de efecto invernadero de Chile, y particularmente es un amigo de la casa, de muchas instituciones argentinas que también están en investigación y transferencia en estas temáticas. De hecho, integra una de las redes con muchos miembros de otras universidades y del INTA. Así que realmente agradecido y, como siempre, Francisco, la predisposición y la voluntad por participar y brindarnos vuestros conocimientos en estas temáticas. Así que muy agradecidos y sin más preámbulos, para que vos des inicio a tu presentación. Ok, muchas gracias, Jorge, por la presentación, y gracias por la invitación a compartir esta temática con ustedes, con este grupo de allá de Argentina. Saludo también especialmente a mi colega Verónica Charlón, con la cual interactuamos mucho en investigación, especialmente en el área de efluentes de TAM. Voy a colocar la presentación y, como te dije, Jorge, si tú ves que se ve bien o algún comentario me vas diciendo, porque yo pierdo la vista de ustedes cuando... Ahí se ve bien. Si quieres poner en modo presentación. Sí, eso voy. Espérame. Perdón. Perfecto. Espérame. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Ya. Si quieres, sí, hoy día... en la ventanita donde dice ocultar ahí abajo, pones ocultar, así se ve solo Esa. la presentación. ¿Sí? Ahí ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Ya, sube. Ya, bueno, y muchas gracias por invitarme, digamos, a compartir con ustedes esto de investigación, que es muy complementario a lo que Marta presentó en la mañana. De hecho, trabajamos con ella muy de la mano en el mismo grupo de investigación, en lo que son emisiones, Marta abordando más la parte de fertilizantes y yo abordando más el tema de manejo de estiércol, purines, nosotros le decimos, o efluentes, ustedes en Argentina. Y lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día, en esta presentación, es todo lo relativo a las emisiones y mitigación de pérdidas por volatización de amoníaco en sistemas agropecuarios, ¿ya? Lo que ustedes ven acá, fotos que yo les voy a mostrar más en detalle, pero son metodologías que nosotros utilizamos, en este caso unos túneles de viento para medir volatización de amoníaco, y atrás estamos haciendo algunas mediciones con cámaras estáticas de óxido nitroso en una pastura acá en nuestro centro experimental.
Como preámbulo, nosotros hace bastante tiempo ya iniciamos una línea de investigación en todo lo relativo a la ganadería y sus efectos en el ambiente, viendo los posibles impactos que pudiesen ocasionar la intensificación de la producción. Donde nosotros estamos ubicados es la zona donde hay mayor producción de leche y carne en el país, en base pastoril, ¿ya? A una escala muy distinta a la que tienen ustedes, porque ustedes son mucho más grandes en el número de animales que tienen de producción. Nosotros tenemos sistemas muy extensivos de producción de pasto a muy intensivos en producción en base a pastura y también con sistemas estabulados. Todo lo que es producción de cerdo está más ubicado en la zona central del país. Y tenemos este grupo de investigación y desarrollo en ganadería y medio ambiente, ¿cierto? Donde partimos viendo pérdidas principalmente a través de licidación, viendo qué es lo que estaba pasando a través del perfil del suelo, viendo cómo se estaba perdiendo el nitrógeno, yendo un poco a ver eficiencia de uso de nitrógeno, que es un poco nuestra línea de trabajo. Y ya el año 2006 partimos los primeros estudios con volatilización de amoníaco, incorporando metodologías, que yo se las voy a mostrar más adelante, de distintas metodologías que nos han permitido tener valores para el país, que es muy importante. También después seguimos con estudios de nitrógeno marcado, con mediciones de óxido nitroso, que Marta seguramente les contó, con distintas metodologías de cámara, después con otra colega que está trabajando en todo lo que es fermentación entérica, y finalmente lo que estamos hoy en día, de hecho hoy día estamos iniciando el ensayo, en nuestro centro experimental del uso de fertilizantes mejorados para reducir las pérdidas. Ahí estamos usando algunas nanoformulados para hacer aplicaciones foliares en pradera y aumentar la eficiencia de utilización. Un poco esa es la línea más nueva de trabajo en la cual tenemos investigación ahí. Nuestra idea es contribuir a determinar el impacto de sistemas productivos en el ambiente y generar alternativas de mitigación con un enfoque local, pero de relevancia mundial. O sea, queremos hacer investigación para nuestra zona, para nuestro país, con las particulares condiciones que tenemos climáticas y de suelo, pero que la investigación tenga relevancia a nivel mundial en lo que hacemos, ¿ya? Yéndonos ya al tema del amoníaco, ¿por qué estudiar el amoníaco? Bueno, porque el amoníaco es el principal gas generado del sector agropecuario, ¿ya? Y esto viene por la aplicación de fertilizantes a base de amoníaco, como la urea, y efluentes ganaderos, que tienen un porcentaje importante de nitrógeno que puede ser emitido al ambiente. Entonces, en las distintas etapas de producción, tanto a nivel de estabulación de los animales, durante el pastoreo y la deposición de fecas, orinas, después la aplicación de los efluentes y el almacenamiento de esto, hay distintas partes o etapas donde se puede emitir amoníaco, ¿ya? A diferencia del óxido nitroso, el amoníaco es un gas que se puede perder muy rápidamente en el suelo. O sea, lo que está pasando en el suelo es casi inmediato una vez aplicado. Por lo tanto, todo lo que uno haga como medida de mitigación rápida permite, digamos, reducir las pérdidas de forma importante. Y tenemos pérdidas que pueden ser muy altas, desde nada o de prácticamente nada, hasta el 50% del nitrógeno aplicado se puede perder vía amoniacal, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista productivo. O sea, cualquier productor ganadero o de cultivos, digamos, si está perdiendo esa cantidad de nitrógeno, es importante desde el punto de vista económico. Lo otro es que al ser un gas, se transporta y se deposita en ambientes terrestres. Y esto puede ser depositación en suelo, en agua o en vegetación, que si los contenidos de nitrógeno es de una parte agrícola, no es ningún problema porque se va a redepositar el nitrógeno ahí, ¿ya? Pero cuando esto se emite al ambiente y se deposita, por ejemplo, en zonas con muy bajos niveles de nitrógeno, puede estar afectando los ciclos biogeoquímicos de esos sistemas. Estamos hablando de sistemas con poco manejo, sistemas a lo mejor de reservas naturales, donde hay ganadería cercana y que por lo tanto las emisiones pueden ir ahí. Y lo otro que se habla también de todo esto, lo que es gaseoso, tanto como el óxido nitroso como el amoníaco, son contaminantes transfronterizos porque se emiten en un país, pero pueden depositarse en otro país, ¿ya? Y por lo tanto, las emisiones, por ejemplo, que dependiendo de los vientos, las emisiones de algún país de acá de Latinoamérica pueden estar depositándose en otro sector de Latinoamérica. Estamos perdiendo nitrógeno de un sistema, transportándolo a otro. Y esto puede provocar efectos importantes en el ambiente, ¿cierto?
está asociado a las emisiones de amoníaco, la lluvia ácida, o el enriquecimiento con nitrógeno de sistemas sensibles, como yo les mencionaba. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel mundial? Es generar inventarios de amoníaco en distintos países para cuantificar y adoptar medidas de mitigación, al igual que lo que es emisiones de óxido nitroso y de gases con efecto invernadero. Hay un inventario mundial de estos gases que se está haciendo con una metodología estandarizada, y en el caso del amoníaco también se han hecho inventarios, especialmente en los países en desarrollo se han ido haciendo inventarios para ir viendo dónde son las principales fuentes de emisión. Y así como en las emisiones que vienen de gases de efecto invernadero, el principal sector es energía, y después en un segundo lugar es agricultura. En el caso del amoníaco, agricultura es el principal emisor de amoníaco en la mayoría de los países. Existen pocos estudios publicados en Latinoamérica, por lo tanto hay harto para crecer acá, para generar información en nuestros países. Y obviamente es importante incorporar a nivel de productores mejores prácticas agrícolas, por ejemplo, equipos de aplicación, el uso de inhibidores, que lo vamos a ver durante la presentación, que nos permitirían mitigar las emisiones hacia el ambiente. Y por lo tanto, de nuevo, aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno, reducir las pérdidas, va todo eso concadenado. Esto un poco para mostrarle una foto de los sistemas productivos acá en el sur, y que no solamente en la zona donde estoy yo, que está ubicado a la altura de Bariloche, en el caso de Argentina, para que se ubiquen al otro lado de la cordillera. Tenemos sistemas pastoriles, el volcán Osorno, con producción en base a pradera, sistemas más extensivos, sistemas muy intensivos de producción, tipo neozelandeses, con alta carga de animales, hasta 4 o 5 vacas por hectárea, y por lo tanto estamos alterando, digamos, los ciclos naturales del nitrógeno de lo que está pasando ahí. También tenemos porcinos ubicados en la zona central con sistemas mucho más intensivos, y también es importante la acuicultura acá en la zona sur. ¿Por qué es importante en general el tema del nitrógeno en nuestros sistemas ganaderos? Porque los rumiantes, y en especial las vacas lecheras y los bovinos de carne, son ineficientes en transformar el nitrógeno en producto. Gran parte de lo que genera, lo que consume el animal, pasa a las fecas. Se ha estimado que el 60% del nitrógeno pasa directamente a las fecas y orina, el 60% del fósforo y el 75% del potasio. Por lo tanto, si bien nosotros estamos tratando de que la mayor cantidad de nitrógeno sea transformado a leche, que finalmente sería nuestro producto, ¿cierto? O carne, o cultivo, lo que sea, sabemos que cuando temeremos animales tenemos una ineficiencia productiva. Ahora, ese 60%, idealmente que vaya a refertilizar, ¿cierto?, los campos, a ser reutilizado en el reciclaje de los nutrientes, pero también existe un alto potencial de pérdida cuando estamos haciendo uso de estos afluentes. Aquí hay una gráfica solamente para mostrarles qué pasa con los animales, contenido de nitrógeno en la feca, contenido de nitrógeno en la leche, que son estas dos curvas que están abajo, y finalmente contenido en la harina. Cuando nosotros aumentamos el consumo de nitrógeno en los animales, estos son datos generados en Nueva Zelanda, pero que son aplicables, digamos, a sistemas pastoriles en cualquier parte del mundo, vemos que la mayor excreción aumenta en lo que es en la orina, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes lo llevan a nivel de tambo, en los parches de orina está quedando una alta cantidad de nitrógeno que tiene un potencial alto de pérdida. Estamos hablando de una mancha de orina que puede ser el equivalente a 600 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿ya? Y por lo tanto, es muy alto el impacto que se pueda tener en una pequeña y reducida zona de donde está. ¿Cuáles son los potenciales impactos de los sistemas ganaderos? Los nitratos asociados a los disturbios ambientales acuáticos, el amoníaco, ya lo veíamos, daños a sistemas naturales, lluvia ácida, óxido nitroso, un gas con efecto invernadero, materia orgánica, alta demanda bioquímica de oxígeno, metano también es un gas con efecto invernadero, y también tenemos olores y patógenos. O sea, tenemos que, cuando hacemos producción ganadera, tenemos que preocuparnos de estos potenciales impactos, y yo me voy a centrar hoy día en el tema del amoníaco. ¿Y por qué? Porque la población está mucho más reactiva, está mucho más consciente, está mucho más ambientalista, y hay una presión especialmente sobre el sistema ganadero, sobre los impactos que pueda tener, ¿ya? Y por lo tanto se cuestiona, digamos, qué contamina más, si un auto o lo que nosotros comemos,
qué pasa con las huellas del agro, la huella de carbono, la huella del agua y todo lo de esa tecnología que se está utilizando hoy día, qué pasa con sistemas de producción. Este es un sistema de producción porcino en el norte de nuestro país, en una zona desértica, donde hay un sistema de producción con alto número de animales, ¿ya? Pero aquí hay todo un manejo de estiércol y todo lo que hay que hacer para evitar, digamos, problemas con la población. Y uno de esos temas es el amoníaco. Pero no todo es malo. Yo rescaté estas fotos de ese tiempo, pero me pareció interesante y anecdótico, digamos, que los futbolistas aumentaban, en este caso en el último mundial, que los jugadores de Rusia usaban amoníaco para mejorar su rendimiento, respirando el gas, ¿ya? O sea, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Qué pasa cuando hablamos a nivel de predio? En este caso es una aplicación en un tambo, una aplicación de estiércol o de afluentes, ¿cierto? Donde está tirándose al aire y están ocurriendo todos estos procesos. Todos estos procesos están ocurriendo en forma simultánea y a distinta escala, a distinta intensidad, ¿cierto? Esto también puede ser con la aplicación de fertilizantes, obviamente con distintas intensidades, distintos impactos, pero aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando se aplican efluentes? Pueden haber patógenos que se están yendo al ambiente, puede haber escurrimientos, estamos ubicados en zonas de ladera, puede haber óxido nitroso, que fue lo que habló Marta, absorción por la parte de la pastura, que es lo que nosotros más queremos, digamos, para que se vaya a transformar finalmente en un producto, puede haber lixiviación de nutrientes, pero también puede haber en forma importante volatilización de amoníaco, volatilización de nitrógeno como amoníaco. ¿Y cuáles son los factores que afectan la volatilización de amoníaco? Tenemos temperatura, de forma muy importante, el viento, la capacidad de intercambio catiónico del suelo, la capacidad buffer del suelo, el pH, la humedad del suelo, la lluvia y riego por fertilización, la aplicación en superficie versus la incorporación al suelo, el tipo de fertilizante, su formulación, o si estamos aplicando algún purín o afluente de lechería, de tambo, y equipos de aplicación. Acá hay algunos ejemplos reportados en literatura que normalmente se usan para hacer modelos de cómo poder evaluar las pérdidas, ¿cierto? Y vemos en este caso que se asocia las mayores pérdidas con el aumento de la materia seca de los afluentes ganaderos. O sea, va a haber más pérdida de amoníaco cuando tenemos mayor porcentaje de materia seca. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos un afluente sobre el suelo, si está más pastoso, digamos, de esa consistencia, va a quedar mucho en superficie, va a tener mayor tiempo de exposición y por lo tanto un mayor potencial de pérdida hacia el ambiente. Cuando aplicamos un afluente más líquido, por otro lado, se infiltra en el suelo y pierde su capacidad de volatilización de amoníaco, puede ser absorbido por las arcillas, pasa una serie de procesos que permiten evitar eso. También al aumentar el viento, la velocidad del viento, tenemos mayores pérdidas de amoníaco. Entonces, en términos generales, para productores, por ejemplo, aplicar una urea o aplicar un afluente de lechería en un día de sol y con viento, son las peores condiciones que pueden haber para hacer una aplicación. Y hoy día tenemos que ir pensando en hacer una agricultura inteligente, tenemos que ir usando los datos meteorológicos, que son muy buenos, ¿cierto? Los pronósticos meteorológicos, y ver cuándo son las condiciones mejores para hacer aplicaciones de fertilizantes o aplicaciones de afluentes. Estos son información desde Europa, de 27 países de Europa, y que muestra las emisiones de amoníaco desde muy bajas en color verde, de 0 a 5 kilos por hectárea año, ya cuantificadas, hasta mayor a 40 kilos por hectárea. Entonces vemos que hay países, ¿ya?, donde hay bastante concentración de emisiones de amoníaco, acá al norte de Italia, esto es Suecia y los países nórdicos, ¿cierto? El Reino Unido, Irlanda, y esto es Francia, que está acá, y donde hay zonas, se habla de zonas calientes o zonas de muy altas emisiones. Y esto ha generado que en Europa se hayan hecho algunas legislaciones, algunas normativas, para reducir la aplicación, por ejemplo, de afluentes en suelos agrícolas hasta una dosis de 250 kilos por hectárea año o menos, dependiendo de la zona, y se habla de zonas sensitivas al nitrato, pero que también tienen alguna vinculación con el tema de amoníaco. Y en algunos países, como acá, en Dinamarca y otros, se han tenido que implementar técnicas para aplicación de afluentes para reducir las emisiones de amoníaco.
como una norma. Y esto esa foto que ustedes ven ahí, o esa figura, está asociada con esto, que esto es la aplicación de nitrógeno por estiércol, que incluye el pastoreo, o sea, lo que hablábamos de la depositación de feca y orina, y cómo están las dosis, digamos, de 0 a 25 kilos o mayor a 250 kilos por hectárea año, lo que representa, digamos, en distintos países. Ya vemos que en el norte de Italia y en estos países donde están las mayores emisiones, está relacionado también con la aplicación de afluentes, tanto de fertilizante como de afluentes. Yéndonos ya un poco a una escala más pequeña, pero a nivel todavía de país, este es el inventario de emisiones de amoníaco del Reino Unido, de Inglaterra, donde se ve de nuevo las emisiones en kilos por hectárea, desde muy bajas, en la zona norte, donde hay muy poca ganadería, zonas frías, ¿cierto? La zona de las Highlands, que está acá, a zonas donde se concentra mucho las emisiones. Y esto, volviendo de nuevo al tema de por qué es interesante, porque permite generar medidas para el país. O sea, ¿dónde el país va a focalizar su esfuerzo? Es donde está teniendo estas zonas calientes de emisiones, y donde debería incorporar a lo mejor medidas de mitigación, algunas en forma, pueden ser algunas voluntarias o podrían ser algunas exigidas, para justamente reducir las emisiones, ¿ya? Y eso es muy importante. ¿Desde dónde vienen las emisiones de la agricultura? Que para el Reino Unido corresponden el 80% de las emisiones del país, vienen principalmente de la estabulación de los animales, durante el pastoreo, de la aplicación de fertilizantes, de la aplicación de estiércol y de la aplicación del almacenamiento de estiércol. Entonces, si ven, hay bastante de lo que está acá que está relacionado con lo que es ganadería. O sea, un gran porcentaje de las emisiones de amoníaco tienen que ver con la producción ganadera. ¿Y qué producción ganadera? Principalmente ganado vacuno, ganado de producción de carne y de leche, más que las otras categorías animales, por ejemplo, aves o cerdos que está acá, ¿ya? Lo otro interesante o importante, digamos, de destacar es que el amoníaco es un gas precursor de óxido nitroso, y por lo tanto los inventarios mundiales o los inventarios nacionales de gases con efecto invernadero también se toman en cuenta las emisiones de amoníaco, que hay un factor por defecto, que se usa que el 10% del nitrógeno aplicado se pierde como amoníaco, así como el factor que seguramente les comentó Marta, del 1% para el óxido nitroso, como que del nitrógeno aplicado como fertilizante se estima que se pierde por vía óxido nitroso, ¿ya? Y esto al decir que es un precursor de óxido nitroso, es que por cada por cada kilo de nitrógeno amoniacal perdido es equivalente a 0,01 kilo de nitrógeno como óxido nitroso, ¿ya? Entonces puede darse el caso que las pérdidas de amoníaco sean tan altas que son más que las pérdidas de óxido nitroso de forma directa, y por lo tanto estaría contribuyendo en forma más importante como un gas de efecto invernadero a través de estas emisiones, ¿ya? Esto es un trabajo que se ha hecho en Chile, inventario de emisiones de amoníaco de la ganadería, un trabajo que es un colega Muñoz, viendo las distintas regiones del país donde se está produciendo, ¿cierto? Y si es por ganado vacuno o si es por producción de cerdos, por ejemplo, acá en algunas regiones. Entonces uno podría decir, mira, la verdad que nosotros vamos a colocar esfuerzos para reducir las emisiones de amoníaco en esta región, que es la región de O'Higgins, que es cercano a Santiago, nuestra capital, donde la producción de cerdos es importante. Eso es la mirada que nos da estos inventarios, la utilidad que nos da de poder concentrar nuestros esfuerzos, donde nosotros tenemos que aplicar medidas de mitigación y hacer importante, y ahí está, hay una cantidad de toneladas de amoníaco emitidas por el país a nivel nacional por la ganadería. Lo mismo, pero ya llevado a nuestra región, la región donde yo vivo, también hicimos un trabajo junto con este colega, donde nosotros dijimos, bueno, colocamos todos los animales y vimos cuántos están emitiéndose en las distintas. Nosotros nos separamos por comunas. La región se divide en provincias, en comunas es una división administrativa, y la asociamos al número de animales que habían, de ganado de vacuno, de leche, y se puede ver en estas zonas más oscuras, donde hay mayores emisiones, y en las zonas más claras, menores emisiones. Nuevamente, para un tema, digamos, de gestión ambiental. Estos son asociados a los invernadores, a los inventarios nacionales. En este caso, Tom Misselbrook, un colega de Inglaterra, generó factores de emisión, ¿ya? Que también se pueden usar como factores por defecto. Ustedes los pueden usar como factores por defecto para tener un valor de cuál es la cuantía de las
emisiones. Y, por ejemplo, una vaca de leche de pastoreo emite 16,9 gramos de nitrógeno por unidad animal al día, ¿ya? Y así lo pueden comparar, por ejemplo, con cerdos, con animales en engorda, con ponedoras, con ovejas, cada una categoría. En el caso de vacas estabuladas, emiten más nitrógeno como en forma amoniacal, y uno podría cuantificar para una región, para un área o para un país cuánto es la emisión potencial que hay, ¿ya? En el caso de los afluentes y fluentes o estiércoles, es importante también saber que, así como los fertilizantes, la forma en que viene el nitrógeno, que viene en forma ureica o viene en forma nítrica u otra, esto obviamente tiene implicancias sobre las emisiones de amoníaco. En el caso de los estiércoles animales, el nitrógeno orgánico no se va a perder en forma amoniacal porque no hay forma, a no ser que se transforme, digamos, y pueda de esa forma perderse hacia el ambiente, pero la fracción que más se va a perder es nitrógeno amoniacal. Y por lo tanto, si nosotros estamos comparando un estiércol maduro, un guano que se ha almacenado, normalmente se almacena detrás de los sectores de estabulación por mucho tiempo, eso ya estaba estabilizado, tiene un gran porcentaje de nitrógeno orgánico y un poco porcentaje de nitrógeno amoniacal potencialmente perdible, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, si ustedes están aplicando un purín de cerdo, donde tienen gran porcentaje de lo que está ahí, aproximadamente un 70-75%, está en formato amoniacal y por lo tanto con mayor pérdida. Entonces, si aplicamos 100 kilos de nitrógeno como estiércol maduro versus 100 kilos de nitrógeno como purín de cerdo, acá tenemos un potencial más alto de pérdida. ¿Ya? Ese es un poco el concepto que está detrás de esto. ¿Qué hemos hecho nosotros para un poco ir investigando estas líneas de trabajo? Hemos ido haciendo mediciones a escala de laboratorio, donde hemos ido viendo procesos y aquí hemos incorporando distintas metodologías. Esta metodología que se muestra acá permite, digamos, comparar. Nosotros lo que hacemos es colectar suelo en el campo, de distintos tipos de suelo o un tipo de suelo y compararlo con distintos tratamientos. Por ejemplo, afluentes de lechería de tambos aplicados en distintas dosis, 25, 50, 70 kilos, o bajo distintas condiciones, con suelo húmedo, con suelo seco, y vamos haciendo distintas combinaciones para finalmente sacar estos datos ya más a campo y validarlos ahí, ¿ya? Esta es una metodología que lo que hace es capturar, tiene un flujo de aire continuo acá, se le coloca una cámara sobre el bloque de suelo que está colectado, donde ha sido previamente tratado, aplicado por ejemplo con fertilizantes o con purines, y esta trampa permite tomar el nitrógeno y limpiarlo. Si hubiese algún nitrógeno atmosférico acá, amoniacal, pasa el aire limpio y todo el aire que sale de aquí es producto de este tratamiento y que es colectado en esta otra muestra que finalmente es enviado al laboratorio. Y así podemos saber los kilos de nitrógeno perdidos en distintos tratamientos bajo condiciones controladas. Ustedes ven que hay condiciones de luz. Acá tenemos 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad en una sala climatizada a 20 grados Celsius, que nos permite mantener esas condiciones para poder trabajar. Después, existe una serie de otras metodologías. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es implementar metodologías que no sean muy costosas, porque en general todas las determinaciones ambientales son muy costosas, por un lado, y lo otro que nos permita tener valores que sean comparables con los datos que están teniendo colegas en otras partes del mundo. Y por lo tanto, esta es una metodología bastante estandarizada, se llama metodología de túneles de viento, ¿ya? Y lo que hace, bueno, ahí está la referencia, y lo que hace finalmente es más o menos manejando el mismo principio que vimos anteriormente. Acá hay un tubo que está colectando aire ambiental y está sabiéndose a la entrada de aquí, se está sabiendo cuál es el contenido de nitrógeno de esto, se hace pasar aire por aquí a una velocidad estandarizada, y aquí hay otro muestreador que está tomando lo que está emitiendo esta superficie de suelo que está acá, que es 1 metro cuadrado. Y este puede estar aplicado con urea, este otro que está acá, por ejemplo, con un afluente de tambo, este otro acá con estiércol de aves y así. Entonces uno puede comparar muchos tratamientos bajo condiciones semi-controladas en el campo, en este caso en una pastura, y que nos permite tener valores de emisiones y comparar distintos tratamientos ya a una escala mucho más real. El mismo principio, matraces dentro de acá, ubicados, uno que con el ambiental, colectando muestras desde aquí de aire, haciéndolas pasar por una solución ácida,
que atrapa el amoníaco, y lo mismo lo que está acá. Entonces, por diferencia, nosotros sabemos tiempo, sabemos volumen de aire, tenemos concentración y podemos saber los kilos de nitrógeno que perdemos por hectárea. ¿Ya? Hay otras metodologías, pero la verdad que hay muchas metodologías para amoníaco, y estas ya pasan a una escala mucho más amplia, que se llama evaluaciones ya de campo o bajo condiciones ambientales. Esta es una metodología que se llama de difusores pasivos o técnica micrometeorológica, y que nos permite bajo condiciones reales. O sea, aquí nosotros no intervenimos en medio. Si se fijan en la anterior, acá si llueve, esto tiene una canopia que está evitando, digamos, que la lluvia caiga acá, y sabemos, por lo que yo les comentaba, que a mayor lluvia hay reducción de las emisiones. ¿Ya? Y por lo tanto, esta metodología hay que empezar a modificarla para poder capturar esa variabilidad que hay en el campo. O usar esta otra metodología, que se llaman difusores pasivos, que lo que tiene acá es un mástil que está ubicado acá. Nosotros hicimos una zona circular para que todo tenga la misma distancia de los distintos puntos donde está llegando el aire. ¿Ya? Por suerte, nuestros vientos son norte-sur o sur-sureste normalmente, y en este caso el sur viene acá, por lo tanto el viento viene en esta dirección o va en esta dirección, y nosotros colocamos medidores como estos, ambientales aquí, para saber la concentración del ambiente, y aquí una zona de aplicación con afluente, que está acá, lo que está en oscuro, y nos permite, por diferencia de nuevo, y por fórmula, poder determinar cuáles las pérdidas que hay. ¿Ya? Cada uno de estos, que se le llaman coheres, por la forma que ustedes ven acá, ¿ya? Se fijan, son como una veleta, y por lo tanto siempre se van a dirigir hacia donde está ubicado el viento predominante, y dentro de estos están bebidos con una solución de ácido oxálico que permite retener el amoníaco. Y después se conecta con agua destilada, se hace una lectura, digamos, en equipos para poder determinar eso. Algo parecido, otra metodología, en este caso simulando un estanque de afluentes, donde se pueden ver chiquititos, digamos, acá hay algunos medidores parecidos a esto, y que permite, digamos, determinar, acá están ubicados norte, sudeste, oeste, y permite determinar las emisiones sin modificar nada de acá. O sea, va a determinar ambientalmente cuánto se está perdiendo de los distintos lugares. ¿Ya? Esta es una publicación que se la sugiero que la puedan revisar. La verdad es un review, están de moda los meta-análisis. Este Span et al, que publicó recientemente, y vamos a ir viendo otros datos de ello. ¿Qué pasaba, por ejemplo, el efecto del fertilizante sobre las emisiones de amoníaco? Esto es cero, ni mayor pérdida, ni mayor absorción, sino que me parece igual. O sea, todo lo que esté para acá quiere decir que reduce las pérdidas, todo lo que esté para acá aumenta las pérdidas. Y si se fijan, todos los fertilizantes a base de urea, obviamente, y están asociados a que la urea, la reacción en el suelo, aumenta el pH, y eso significa que sean todas las condiciones para pérdida hacia el ambiente. Y por lo tanto, todos los fertilizantes derivados de la urea tienen las mayores tasas de pérdida. Y por otro lado, obviamente, el nitrato de sodio no tiene un contenido amoniacal, no tiene posibilidad de perderse, ¿ya? O calcio, mononitrato, o mononitrato, son distintos fertilizantes. Yo no sé, seguramente urea también es el más utilizado en Argentina, pero hay una serie de gamas de fertilizantes. Entonces ustedes primero, como medida de mitigación, podrían decir qué tipo de fertilizante voy a ocupar. Si no tengo riesgo para pérdida por guarnición de amoníaco, a lo mejor aplico urea, porque normalmente es la fuente más barata de hidrógeno. Pero si voy a perder un 20% del nitrógeno, como el nitrógeno amoniacal, tengo un 20% de margen de precio para poder jugar con otra fuente de fertilizante, que por un lado va a ser más eficiente en el uso del nitrógeno, yo voy a poder bajar la dosis y reducir las pérdidas. ¿Ya? Un poco por ahí tiene que ir haciéndose el análisis de lo que uno hace o no hace. ¿Cómo se pierde el nitrógeno? Esto, si uno ve estos son datos buenos de nosotros, pero normalmente las curvas son muy similares. Esto es tasa de emisión a 21 días medimos nosotros normalmente a las 6 horas, después al día 1, cada 24 horas nos vamos midiendo de un flujo acumulado, ¿cierto? Porque yo les contaba que vamos colectando en un flujo continuo,
donde se va colectando en estas trampas de amoníaco y finalmente vamos obteniendo. Aquí hay distintos tratamientos, en este caso urea, que está acá en rojo. Si se fijan, la urea tiene un pic como a las 48 horas o a los 2 días, el que está acá, y después se empieza a reducir en forma paulatina para llegar casi al día 21 con muy pocas pérdidas. En el caso de los afluentes de lechería, nosotros le llamamos purín, así que lo van a haber nombrado como purín, de lechería que está acá, las emisiones son altísimas al principio, pero bajan muy rápido, ¿ya? O sea, en términos generales, todo lo que ustedes hagan dentro de las 24 horas post aplicación de un afluente es muy importante, incluso dentro de las 6 primeras horas, ¿ya? Incorporar un afluente dentro del suelo permite reducir mucho las pérdidas, ¿ya? Y si no, gran parte del nitrógeno amoníacal se les va a perder. Nosotros hemos probado con urea diluida entre los agricultores, y una idea que llegó desde Nueva Zelanda es de poder aplicar urea diluida en agua en una proporción de 2:1 para ser más eficiente y hacer una aplicación foliar sobre las pasturas del nitrógeno. Nosotros sí hemos encontrado efectos positivos en la producción de la aplicación de la urea diluida, pero cuando hicimos estudios de volatización de amoníaco vimos que las pérdidas son altísimas, ¿ya? Y podemos perder hasta un 65-70% de nitrógeno vía esto. Esto es lo que está destacado en amarillo, ¿ya? Lo otro, como fertilizante y asociado a la publicación que veíamos anteriormente, el nitrato de amonio cálcico, con pérdidas muy bajas, cercanos al ambiente. Cuando aplicamos urea y regamos con 20 milímetros, también las pérdidas son bajísimas, porque se incorpora la urea dentro del suelo, ¿ya? Esto puede ser un riego, puede ser una lluvia de 20 milímetros, una lluvia de 20 milímetros, una lluvia alta, ¿ya? Pero ya a partir de los 5 a 10 milímetros, se reduce en forma importante las pérdidas por volatización de amoníaco, ¿ya? Y lo otro que está acá, destacado, es que el purín de lechería, si nosotros lo acidificamos, el purín o el afluente, que tiene un pH normal de 7, 7,5, lo acidificamos, lo llevamos a 5,5 a través de aplicación de un ácido, que puede ser un ácido fosfórico u otro, que nos permita eso a muy baja cantidad, pero nos permite bajar el pH, se reducen mucho las pérdidas también por volatización de amoníaco, ¿ya? Esto también asociado a la misma publicación. Estos son otros factores que están influyendo en las pérdidas, que ya se los había mencionado al principio, pero por ejemplo, al aumentar las dosis, aumentan las pérdidas, ya también es algo importante. Se dieron cuenta también que los distintos estudios que dividir la dosis en distintas aplicaciones no tenía efecto en la reducción de las pérdidas, y que si nosotros ubicamos el nitrógeno, lo incorporamos en el suelo, también reducimos las pérdidas, ¿ya? Entonces ahí, a través de estos metaanálisis se va sabiendo, digamos, se va comprobando los factores que influyen finalmente en las pérdidas por volatización de amoníaco. Este cuadro seguramente lo vieron también con Marta, que nosotros siempre lo destacamos, es un modelo muy sencillo, que indica que cuando nosotros aplicamos fertilizantes o estiércoles o afluentes, ¿cierto? Y esto siguiendo la dinámica de un tubo, tenemos distintos hoyos que están acá, que son posibilidades de escape, o sea, nitrógeno en forma amoníacal, nitrógeno atmosférico, óxido nitroso o lixiviación hacia el suelo. O podemos tener mayor producción, si nosotros somos súper eficientes, tenemos cero pérdida acá, nosotros pasamos de todo lo que aplicamos, lo transformamos en producción, porque sabemos que no pasa en la vida real. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que si nosotros, por ejemplo, hacemos e incorporamos algunas medidas de mitigación para reducir la utilización de amoníaco, como ha pasado en otros países, lo que queremos hacer es aumentar la producción, pero no necesariamente pasa esto. Si nosotros esos 30 kilos que podemos perder como nitrógeno amoníacal somos muy eficientes al incorporar medidas de mitigación, y la verdad que perdimos 0 y quedaron los 100 disponibles, esos 100 disponibles pueden ir a producción, pero también pueden ir a óxido nitroso o pueden ir a lixiviación. Entonces el cuento completo es que lo que ha ido pasando en algunos países europeos, que han ido incorporando, por ejemplo, técnicas como las que ustedes ven acá, y las vamos a ver más en detalle más adelante, de incorporación de los afluentes al suelo para reducir las pérdidas por volatización de amoníaco. Y la verdad que todos estos equipos fueron súper eficientes, que son inyección de purines o afluentes en suelo, fueron muy eficientes desde el punto de vista de olores y también desde el punto de vista de reducir la volatización de amoníaco, que era su foco principal, comparado con equipos que aplican, como ustedes ven acá, hacia el aire o hacia
en forma con un plato, digamos, difusor, que permite aplicar el afluente en la pastura, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a los datos, cuando nosotros inyectamos el afluente en el suelo, las emisiones de amoníaco son de 11%, comparado con una aplicación de superficie que son 72%. Pero, si nos vamos y medimos las emisiones de óxido nitroso, que en este caso el estudio, y ahí va un poco el mensaje, fue un estudio combinado que midió los dos gases, vimos que aumentó las emisiones de óxido nitroso y las emisiones ¿cómo se llama?, de óxido nitroso vía aplicación de superficie fueron menores. ¿Y por qué se produce esto? Por un poco por lo que hablábamos. O sea, al quedar mayor, al ser más eficiente en esto, no necesariamente pasó todo a producción, sino que un porcentaje fue perdido como óxido nitroso. ¿Ya? Y por lo tanto, al incorporar una medida de mitigación, uno tiene que estar consciente que puede estar pasando esto. O sea, uno puede ser muy eficiente en reducir el amoníaco, pero puede estar aumentando óxido nitroso. Y eso tenemos que tenerlo consciente cuando estamos incorporando nuevas prácticas de manejo en nuestros tambos o en nuestros predios y cuando estamos dando recomendaciones a los productores al respecto. Esto es algo muy parecido. Nosotros lo que hicimos acá con Marta, que es medir las pérdidas con estiércol o afluentes, con urea, con inhibidores, y un poco viendo cuál es la magnitud de las pérdidas con amoníaco versus las pérdidas con óxido nitroso, las que están arriba. Entonces podemos ver que las pérdidas por amoníaco son mucho más importantes que las de óxido nitroso. Pero desde el punto de vista ambiental, siendo bajas, pasan a ser muy importantes las pérdidas por óxido nitroso. ¿Ya? Entonces, son cosas que hay que ir pensando, hay que ir combinando, dependiendo de la zona, dependiendo de la fecha, qué es lo que uno va a ir haciendo, qué manejos va a ir utilizando para ir reduciendo las pérdidas. En el marco de un proyecto internacional en el cual estamos trabajando, que se llama Dataman, y con un colega que está haciendo, que es un postdoc que está trabajando con nosotros acá en nuestro centro experimental, se ha hecho una búsqueda de información en todos los países en desarrollo, la verdad, del mundo, y lo que ustedes ven en color es el número de datos que tenemos de distintos países donde hay información de óxido nitroso y amoníaco, ¿ya? En el caso de amoníaco hay bastante información publicada, por ejemplo, en Brasil, esto lo hicieron los colegas europeos, obviamente están en los países en desarrollo que está arriba, ¿ya? Pero si se fijan en Centroamérica y en el cono sur de América en general hay muy poca información. Esto es información publicada en journals, en tesis o en proceedings de congreso, ¿ya? La que uno puede acceder vía web, digamos, ¿ya? Y esto se levantó la información. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir mejorando, tenemos que ir generando información para el país. Es importante tener estos valores y sobre todo para amoníaco, porque como les digo, desde el punto de vista agrícola es un gas de gran importancia. ¿Qué medidas de mitigación tenemos? En el caso, yo me voy a centrar acá, seguramente Marta les habló también de todo el tema de óxido nitroso. Para el amoníaco tenemos que trabajar a este nivel. O sea, cuando la urea es aplicada al suelo, o cuando las distintas fuentes de nitrógeno amoniacal son aplicadas al suelo, tenemos la ureasa, que es una enzima que actúa, que está en todas partes, está en el suelo, y está en las hojas de las plantas, y está en todos lados, y lo que hace es transformar la formulación de urea a nitrógeno amonio y amoníaco, y por lo tanto, y después para seguir su curso, digamos, a la transformación de nitrato, y idealmente se utiliza por la planta. Pero aquí, en este proceso, digamos, si nosotros no inhibimos la ureasa, tenemos un alto potencial de volatilización de amoníaco. Y por lo tanto, hoy día existen inhibidores que trabajan a nivel de este ciclo para inhibir la ureasa, y porque por lo tanto el proceso corra mucho más lento. ¿Cuándo usar inhibidores de ureasa? Cuando el clima es cálido, cuando es seco, cuando tenemos viento, que son las condiciones óptimas para la volatilización de amoníaco. En esta otra foto que está acá es un equipo de aplicación de estiércol o de afluente que está equipado con un estanque adelante que lleva ácido y va dosificando ácido al estanque y aplicándolo sobre el suelo con una tecnología que lo aplicando sobre el suelo en tubos y que por lo tanto permite reducir en forma importante también las emisiones de amoníaco. Esto, refiriéndonos de nuevo a este metaanálisis, acá está el uso de distintos tipos de inhibidores que en general han tenido buenos resultados de porcentaje de efecto, digamos, en las pérdidas por volatilización de amoníaco. Uno de los más usados es el NBPT,
que es el ingrediente activo, pero que viene incorporado en los fertilizantes, se le vende como un formato comercial, o sea, es la urea con el inhibidor incorporado, ¿ya? Después hay toda una serie de fertilizantes que se le llama fertilizantes de liberación lenta, donde hay algunos que están con un polímero recubiertos y que lo que hacen es reducir la tasa de liberación de este fertilizante, ¿ya? Lo que sí han sido criticados en el último tiempo con todo el tema de los microplásticos, porque estarían generando microplásticos que están quedando en el suelo, este tipo de tecnología, ¿ya? Y ahí estamos de nuevo con el tema ambiental, que a veces uno trata de hacer algo mejor, pero tiene implicancias en otra parte y hay que mirarlas también, ¿ya? Por otro lado están todos los inhibidores de la nitrificación, que no deberían tener efecto porque no, lo que hacen es inhibir los procesos para la formación de óxido nitroso, pero al dejar el nitrato por más tiempo en el suelo, puede haber una vuelta en el ciclo y ese nitrato llevarse a amonio y finalmente ser nitrógeno amoniacal e irse al ambiente. Y sí hay un efecto, si uno aplica un inhibidor de la nitrificación, tiene un potencial de mayor pérdida de polvo de emisión de amoníaco, ¿ya? También lo que hablábamos, el efecto del riego o de la lluvia, reduce las emisiones de amoníaco. Los residuos, cuando ustedes tienen cero labranza, ¿sí? Van cero labranza, ¿cierto? Y dejan residuos sobre el suelo y por lo tanto el nitrógeno de la urea u otra fuente que es potencialmente perdible queda sobre el suelo mucho tiempo, tiene un mayor potencial de pérdida también hacia el ambiente, ¿ya? Y el uso también de otros tipos de enmiendas, por ejemplo, zeolitas, piritas, algún tipo de compuestos que estén reaccionando con el amonio y los estén atrapando, también reducen las emisiones de amoníaco. ¿Qué datos nosotros tenemos locales acá en el sur de Chile para pasturas? De acuerdo a las metodologías que hemos implementado, nosotros hemos visto pérdidas. Primero, discutíamos con los colegas, cuando no habían datos decían que nosotros no debiéramos perder nitrógeno por vía amoniacal porque nuestros suelos son ácidos y por lo tanto no debiera haber pérdida, ¿ya? Y que la reacción de la urea no era tal y que por lo tanto bajo estos suelos ácidos y que por lo tanto bajo estos pH que tenemos nosotros, pH de 5,5 o menos en nuestro suelo, y 4 también podemos tener 4,5 y por lo tanto no habría pérdida. Pero lo que constatamos es que en algunos periodos podría ser bastante alto, hasta 30% de pérdida. Y si nosotros aplicamos la urea con este inhibidor, que es el NBPT, bajamos las pérdidas a un 4 o un 8%. O sea, sí podemos tener un efecto importante en el uso del inhibidor. Cuando aplicamos estiércol o el afluente lechero, si nosotros, y volviendo un poco a lo que les mencionaba anteriormente, nos pasamos en el nitrógeno total que estamos aplicando, podemos tener pérdidas de un 3 a un 21%. Pero si hacemos el cálculo basado en el nitrógeno disponible, que es el nitrógeno amoniacal, podemos perder entre un 16 a un 80%. O sea, si hago un manejo, el nitrógeno amoniacal de ese purín de cerdo que veíamos que tenía bastante contenido de nitrógeno amoniacal, puede perder hasta un 80% de nitrógeno que estamos aplicando, ¿ya? Y ahí la importancia de las medidas de mitigación. Que esto fue un estudio también que hicimos acá, asociado a los estudios de volatilización, pero viendo un poco el efecto en la pastura. O sea, qué pasaba al aplicar distintas fuentes, en este caso un control, que es un tratamiento sin fertilización, la urea, Amintec, que es el nombre comercial de la urea más el inhibidor, purín, que es el afluente de lechería, o el purín acidificado, ¿ya? Y lo que vimos, ¿ya? Que sí podemos, o sea, el mensaje es que sí podemos ver que hay reducciones en las pérdidas de nitrógeno hacia el ambiente, pero cuando tenemos hartos cortes, como en este caso 6 cortes la pastura durante el año, los efectos en la producción no son visibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un aporte importante en nuestro suelo. Nuestros suelos son muy orgánicos, podemos tener hasta 300 kilos de aporte de nitrógeno simplemente del suelo. Tenemos suelos de 18 a 20% de materia orgánica, muy, muy activos en proveer nitrógeno a esto, entonces minimizan, digamos, las pérdidas. Y entonces el punto acá es que uno le puede hablar a un productor y decir, ¿sabes qué? La verdad que desde el punto de vista ambiental es muy bueno y reducimos las pérdidas en un 30%. Pero me va a preguntar, bueno, ¿y qué pasa desde el punto de vista de producción? ¿Cómo ando con la urea? Y la verdad que ahí no le podemos dar una respuesta calculado
en base a un año, ¿ya? Pero puede ser que nosotros en algún corte de los que están acá, como yo les decía, los cortes sobre todo de primavera, en nuestra primavera es cálida y tiene humedad y tiene viento, y son las condiciones predisponentes, a lo mejor ahí sí deberíamos estar aplicando una fuente como esta que nos permita reducir las emisiones. Y durante el resto del año aplicar a lo mejor urea. ¿Ya? Esto es referente a equipos de aplicación de estiércoles o de afluentes, equipos de aplicación con plato, equipos de aplicación en banda o inyección del suelo, visto desde el punto de vista de las pérdidas por volición de amoníaco. De nuevo, si llevamos a un 100% el valor de las pérdidas con plato, o sea, no es un 100%, sino que lo llevamos a un 100%, logramos reducir en forma importante cuando aplicamos de esta forma, localizado el afluente sobre el suelo, y cuando lo inyectamos, reducimos aún más las pérdidas. Esta es una foto de estos equipos, cómo aplican, ¿cierto? Esto es la aplicación en superficie que normalmente hacemos, es una aplicación de 50.000 litros, que es una foto de un colega inglés que me prestó la presentación, y ustedes pueden ver la aplicación sobre la pradera, o equipos como estos, donde están aplicando sobre y está quedando la pradera de esta forma versus de esta forma. Hay un tema de olores, hay un tema de pérdida mucho más alta de volición de amoníaco de este sector que de este sector. Están aplicados los mismos 50.000 litros, pero utilizando distintos equipos. Y por lo tanto, hay medidas de mitigación hoy día para la aplicación de fluentes que nos permitirían reducir las emisiones. Otra parte también de pérdida es durante el almacenamiento. Estos son estanques de almacenamiento y, de nuevo, un estanque sin cubrirlo tiene mayor pérdida. O sea, hay emisiones directas hacia el ambiente, pero cuando ya queremos ir a una etapa mucho más avanzada de nuestro manejo, podemos llegar incluso hasta, como ustedes ven acá en la foto, a cubrir los estanques de almacenamiento de estiércol o de afluentes para reducir las pérdidas. Acá tenemos una metodología convencional que sería el techo, y el techo con algún tipo de inhibidor que nos permitiría reducir aún incluso más, hasta un 15% o un 85% comparado para el caso del estiércol de ganado bovino versus el estiércol de cerdo. ¿Ya? Para ir terminando con un mensaje, digamos, qué es lo que tenemos que ir pensando, un poco asociado a lo que seguramente Marta les habló y lo que yo les estoy comentando en el uso del nitrógeno, cuál es la visión que nosotros le estamos dando. Es ir hacia una agricultura inteligente, que se está hablando hoy en día, utilizar agricultura de precisión, uso de información e imágenes, drones, nuevas formulaciones de fertilizantes y uso de aditivos e inhibidores. O sea, esa estrategia, o antiguamente se hablaba de aplicar, por lo menos acá en el sur nosotros aplicábamos como regla el 40% de nitrógeno en otoño y el 60% en primavera. Y eso era lo que hacíamos, como urea o como otra fuente de fertilización. Hoy día hay una gama de alternativas, hay que dividir las aplicaciones en el sentido de ser más eficiente cuando uno lo está aplicando. Lo que muestra aquí esta foto es un trabajo hecho por un colega en Nueva Zelanda, que por ejemplo, lo que está dibujado acá son manchas de orina, están simulando manchas de orina, y a través de un dron se está detectando dónde están las manchas de orina, y este dron podría volar sobre estas manchas y aplicar un inhibidor simplemente aquí, y no sobre todo el paño de donde está la pastura, ¿ya? A través de estas imágenes, que en este caso fueron termales, para identificar dónde eran las distintas manchas. Entonces, existe, digamos, una gama hoy día de posibilidades a través del uso de fertilizantes con inhibidores, a través de las otras metodologías que les he comentado, para poder hacer un uso más eficiente del nitrógeno, que es un poco hacia dónde debiéramos ir. ¿Cuál es el sentido de la investigación que nosotros hacemos? Obviamente nosotros publicamos nuestros trabajos para ser comparados con investigación de otros países, pero también para recibir input, digamos, de lo que estamos haciendo. Y nos vinculamos bastante como Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, que es el INIA, muy similar a lo que es el INTA en Argentina, pero obviamente son más chiquititos en tamaño de investigadores, muy asociados al sector privado, para traspasar un poco toda esta información a ellos, ¿ya? A través de días de campo con agricultores y asesores, contándole, por ejemplo, manejo del estiércol, cuándo aplicar, cómo aplicar, qué equipos utilizar, y ir haciendo un mejor manejo a nivel ganadero. A nosotros nos interesa que a la ganadería le vaya bien. Trabajamos en eso, trabajamos haciendo investigación, y por lo tanto nos interesa, digamos, que
que la crítica que hay hoy día, que es fuerte del consumidor, de la parte social, se minimice a través de los los buenos manejos que nosotros podamos hacer, ¿ya? También hemos hecho algunos cursos y pasantías de entrenamiento para emisiones de óxido nitroso o para amoníaco, o estadías de estudiantes que puedan estar en nuestro centro de investigación y que están abiertas con Jorge ahí para poder canalizar. Eso es, los dejo con una foto del área donde nosotros trabajamos. Son distintos volcanes. Este es el volcán Osorno, el volcán Puntiagudo, el lago Yanquihue. Yo le decía por allá, por aquí en alguna parte está Bariloche. Ese es nuestro equipo de trabajo. Y si quieren algunas publicaciones, pueden ubicarlas acá. Así que quedo atento a preguntas, comentarios también. Obviamente pueden haber aportes interesantes de lo que están haciendo ustedes o lo que puedan comentar o dudas que hayan quedado de la presentación. Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por la presentación, muy interesante, complementando un poco lo que presentó Marta esta mañana. Yo tengo algunas dudas, básicamente, a ver, por lo que sucede en Argentina. Vos dijiste que en la aplicación, cuando hacemos inyección o la aplicación en banda, ahí se disminuye mucho el tema de las pérdidas. Todavía en Argentina no hay muchos equipos de esos incorporados y el costo de los mismos es alto. ¿Qué otras alternativas por ahí tienes para recomendar como para minimizar el tema de volatilización, digamos? Que no sea el de platos, que es por ahí el más crítico, ¿no? Sí, bueno, siempre se habla de lo primero es manejo, digamos, a nivel de tambo, ¿ya? O sea, todo lo que uno puede hacer con el afluente de poder incorporarlo, por ejemplo, aplicarlo e incorporarlo cuando haya cultivo, ¿ya? Incorporarlo idealmente dentro de las 6 horas, con una rastra liviana, reduce mucho las emisiones. También. El hecho de diluir el afluente también ayuda a que se infiltre mucho más rápido en el suelo y tenga una mejor absorción y por lo tanto reduzca las pérdidas, ¿ya? Nosotros normalmente tenemos que lidiar con exceso de agua en nuestros afluentes acá en el sur porque tenemos una pluviometría en 1300 milímetros y normalmente en invierno tenemos exceso de agua, ¿ya? Pero puede darse el caso que en primavera tengamos que diluir nuestros afluentes para mejorar la eficiencia de uso en la pastura y reducir la evolución de amoníaco, ¿ya? Podemos acidificar también, pero ya son tecnologías más avanzadas. Al acidificar hay un doble efecto porque también permite, en el caso nuestro, nosotros damos mucho de alimentación de silo y eso, y permite digerir un poco también partículas que pudiesen quedar atrapadas en los equipos, ¿ya? Entonces hay distintos, la verdad, manejos. Yo creo que en la escala de trabajo primero está todo lo que es el manejo de las tecnologías blandas y después vendría esto de compras de equipos más sofisticados para evitar las emisiones. Y el tratar de separar más el sólido y aplicar más sólido. Sí, muy buen punto. Sí, también es una alternativa muy buena el hecho de usar separadores. Ahí Verónica ha hecho harto investigación en esa temática de poder hacer, cuando uno aplica la fracción líquida, obviamente tiene mucho menor, y la aplica, digamos, a una pastura. Si lo aplica junto todo, va a tener mayor potencial de pérdida que si lo aplica por separado, ¿ya? Bien. Sí. Sí, más que nada es más crítico el tema de tambo, ¿no? De leche, que tiene mucho menos sólido suspendido que por ahí en el cerdo, ¿no? Que es más simplificado por ahí. Bueno, sí. Y una consulta. Explicaste 2 métodos de aplicación con inyección, superficial o subsuperficial. ¿Qué diferencia de profundidades hay en una u otra? Sí. En la que es más, hay unos equipos de inyección a 5 o 10 centímetros y hay otros que son a 40 centímetros. Obviamente los de 40 requieren tractores y maquinaria con mucho gasto de energía y también hay daño en la pradera, porque lo que van haciendo van dejando zanjas. Claro. Algunos equipos aplican en zanja abierta, o sea, queda el canal hecho del estiércol, y otros en zanja tapada. O sea, te reduce mucho más las pérdidas. Bien. O sea, el que mencionas como superficial es ese que va a 5 centímetros de profundidad aproximadamente. Sí. Porque hay otro aplicador que se llama en banda y que lo que hace que no inyecta el efluente sobre el suelo, sino que son tubos que van arrastrándose sobre el suelo y lo va depositando justo en la superficie. Vale. Pero disminuye la superficie de contacto, o sea, no es el estiércol que va al aire y después se deposita, sino que queda focalizado en canales o tubos. Sí. Bien. Sí, acá por ahí empieza a haber problemas con la aplicación por el tema de olores, ¿no? Fundamentalmente
en los establecimientos que están cerca de los pueblos, de las zonas urbanizadas. Nosotros acá, en general, o sea, lo que más se está usando son carros con plato, carros de aplicación en superficie. O sea, la tecnología está de aplicación con inyección mínima a la fecha o aplicación en banda. Hay muy pocos equipos utilizando eso. Bien, acá tengo una consulta de Verónica. ¿Hay iniciativas o incentivos para adoptar estas prácticas por parte de las industrias lácteas chilenas? Sí, buen punto, Vero. No hay específicamente para el tema de manejo del estiércol, pero sí hay para prácticas ambientales. Hay 2 empresas en Chile que están pagando un sobreprecio hoy día por una pauta ambiental. Entonces, hay un checklist que tienen que seguir los productores. Algunas son asociadas al tema de manejo de los afluentes, pero también el tema de biodiversidad. Hay una serie de puntos de gases con efecto invernadero y ellos siguen un checklist. Si cumplen el 100% de los puntos, tienen un sobreprecio, que es entre un 2 a 3% del precio de la leche. Lo cual es interesante porque es un incentivo real hacia el productor, no siendo un valor alto, pero es un buen incentivo, es una buena zanahoria, le llamamos, para los productores, para que puedan tomar las medidas ambientales y las mejoras. En línea con lo que pregunta Vero, del Estado no hay nada, porque por ejemplo ahora en Córdoba tenemos esta ley de buenas prácticas agropecuarias que los productores en los distintos rubros pueden calificar y a partir de eso, en función de los puntos que suman, tienen un aporte dinerario, digamos, tipo un subsidio para los productores que apliquen buenas prácticas. Ya. No para buenas prácticas acá, sí para algunas tecnologías, por ejemplo, para manejo del estiércol o manejo de afluentes en tambo, en algún tamaño de productor, hay algún tipo de incentivos para construcción de lugares de almacenamiento o para mejoras de la compra de equipos y eso. ¿Ya? Pero para buenas prácticas asociado a la parte ganadera no hay hoy día algún incentivo. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Si no, le agradecemos a Francisco la participación. Siempre es interesante, nos dejan cosas nuevas permanentemente, no sé cómo hacen para que en tan poco tiempo van generando cosas, mucho trabajo. Y como siempre, agradecer la predisposición que tienes para cuando te llamamos para tus aportes, vos, Marta y todo el equipo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Para los presentes va a quedar en algún momento el video para que lo puedan volver a ver si lo necesitan. Y los esperamos mañana en la tercera conferencia con todo lo que es ganadería regenerativa. Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento para vos, Francisco. No, gracias, Jorge, por la invitación. Saludos a todos y un gusto haber compartido con ustedes lo que hemos generado acá. Bárbaro. Ojalá el 2021 nos permita hacerlo presencial nuevamente. Ojalá, ahí veremos. Esto van a haber unos mates. ¿Eh? Exacto, acá algunos mates. Bueno. Muy bien. Saludos, que estén muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.